Muy buenos días y bienvenidos a su noticiero de la mañana. Les habla Gabriel Cuaspa y a continuación la nota que veremos hoy es sobre el deporte adaptado aquí en Colombia. Así es, su, su estructura, su normativa y todo lo que tenga que ver con el deporte adaptado. Esta nota se encuentra a cargo de los periodistas Juan Molina, Juan Borges, Mayra Romero y quienes habla Gabriel Cuaspa. Muy bien, para poder hablar de deporte adaptado, primero tenemos que hablar de los deportistas de deporte adaptado, es decir, las personas en condición de discapacidad. Para poder hablar de ellas, vamos a la Constitución Política. Vamos a ver cómo la Constitución Política incluye a estas personas dentro de sus normas. Según la Constitución Política de Colombia, encontramos el artículo 13, el artículo 47, el artículo 54 y el artículo 68, que son los artículos que incluyen y le brindan los derechos y deberes a estas personas. En el artículo 13 vemos que las personas nacen libres, es decir, toda persona, sin importar su etnia, su raza, su discapacidad, su pensamiento, tiene los mismos derechos y deberes que el resto de personas que hayan nacido aquí en Colombia. En el artículo 47 vemos que el Estado debe proponer una política pública de rehabilitación e integración social a todas las personas en condición de discapacidad, ya sea discapacidad visual, auditiva, física, entre otras. En el artículo 54 vemos que el Estado debe proporcionar a este tipo de población una formación profesional y técnica para poder laborar, y a las personas en condición de discapacidad debe adaptarle su entorno, su trabajo a las discapacidades que tiene dicha persona. Por último, en el artículo 68 vemos que el Estado debe proporcionar una educación adecuada a ese tipo de personas con discapacidad, es decir que las aulas, los maestros y los recursos que se necesitan para poder enseñar a este tipo de personas deben estar adaptados a las diferentes discapacidades o necesidades que tenga esta persona. Ahora bien, para hablar un poco de la estructura del deporte paralímpico, vemos que en la cabeza se encuentra el Comité Paralímpico Internacional, debajo de él el Comité Paralímpico Colombiano, el cual se encuentra conformado por 5 federaciones aquí en Colombia. Es decir, la Federación de Discapacidad Física, FEDELIB, Federación de Discapacidad Visual, FECOLDES, Federación de Discapacidad Auditiva, FIDES, Federación de Personas Especiales, y FECDPC, que es las personas con parálisis cerebral. Vemos que cada federación tiene deportes específicos. Estos deportes están adaptados a las necesidades y discapacidades de estos deportistas, adaptados tanto en la normativa como en las discapacidades que ellos tienen. Luego de las federaciones vienen las ligas y finalmente los clubes. Para hablar un poco más de normativa, vamos con nuestro compañero Juan Molina, que es el que nos va a aclarar un poco más de la normativa y cómo es el deporte en este ámbito. Ok, Gabriel, muchas gracias por esa introducción, por esa contextualización acerca de lo que vendría siendo la organización a nivel nacional. Y bueno, entonces ahora nos corresponde a mi compañero Juan Carlos y a mí hablar acerca de lo que viene siendo los decretos y las leyes. Entonces vamos a hacer un resumen a grosso modo de lo que vendrían siendo estos decretos y estas leyes. Por mi parte les voy a hablar sobre los decretos. Entonces encontramos, por ejemplo, el decreto 2381 de 1993, por el cual se declara que a partir del 3 de diciembre de cada año de ahí en adelante vendría siendo el Día Nacional de la Persona con Discapacidad. El decreto 1421 del 2017 se reglamenta la educación inclusiva para la población con discapacidad. A partir del decreto 19 del 2012, el artículo 13 habla de una atención especial a infantes, mujeres gestantes, personas en situación de discapacidad, adultos mayores y veteranos de la fuerza pública. ¿Listo? El decreto 4183 del 2011, específicamente hablando del artículo 4, se formula y ejecuta programas para la educación física, deporte y recreación para las personas en condición de discapacidad. Finalmente, el decreto 1007 del 2012, encontramos dos artículos que nos hacen referencia a las personas en condición de discapacidad, a la población con discapacidad. El artículo 5, por el cual se hace un enfoque diferencial, el cual le da reconocimiento a la población en condición de discapacidad. Y el artículo 7,
que habla de las instalaciones adecuadas, nos rige en cuanto a las normas pertinentes de unas instalaciones adecuadas y, bueno, para la población en condición de discapacidad. No siendo más, le hago una apertura a mi compañero Juan Carlos, que le va a hacer una contextualización acerca de las leyes. Muy buenos días a nuestros compañeros en estudio y a nuestros queridos televidentes. Bienvenidos a este su noticiero en la mañana, y hoy les vengo a hablar sobre las leyes que conforman el marco legal del deporte adaptado a nivel nacional. Dentro de las primeras tenemos la Ley 163 de 1994, en la cual nos invita el artículo 16 a establecer unos acompañantes para votar para esta población. La Ley 368 de 1997, la cual se basa básicamente en coordinar programas que tengan la finalidad de promover los derechos constitucionales y contribuir a la satisfacción de esas necesidades en dicha población. La Ley 762 del 2002, la cual se aprueba la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas de discapacidad. La Ley 909 del 2004, la cual habla sobre la protección a los desplazados por razones de violencia a las personas que tengan algún tipo de discapacidad. La Ley 909 del 2004, la cual se establecen normas tendientes para la equiparación de las oportunidades para las personas sordas, sordociegas y entre otras disposiciones. La Ley 1098 del 2006, que básicamente nos habla sobre esas oportunidades que pueden tener los niños, niñas y adolescentes en la población actual, y pues cómo se puede cómo adaptar a la población para no hacerlos menos indiferentes. La Ley 306 del 2009, la cual se dictan normas para la protección de personas con discapacidad mental y se establece un régimen de representación legal de incapacidades e emancipados. La Ley 1346 del 2009, y se aprueba la Convención de los Derechos para Personas con Discapacidad, y la Ley 752 del 2015, que en esta se establece básicamente una modificación a la Ley 1482 del 2011 para sancionar penalmente a las personas que discriminen a esta población. Y eso sería todo por el día de hoy. Gracias.